Mis padres me repudiaron en la cena de ensayo de mi hermano. Me culparon del accidente que arruinó la vida de Javier cuando yo tenía 17. Mamá me declaró muerta para ellos y destructora de su futuro. Silenciosa, hice una pregunta que volcó todas las miradas hacia ella. Mi nombre es Paula Flores. Tengo 32 años y soy abogada corporativa en Boston. Hace 3 semanas, mi madre se paró en la cena de ensayo de mi hermano con un micrófono en la mano, lista para anunciar a 50 invitados que yo ya no formaba parte de nuestra familia. Mi crimen, negarme a pagar $50,000 por una boda en la que ni siquiera era dama de honor. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia comenzó 15 años antes, en una lluviosa noche de octubre cuando yo tenía 17 años. Y todo cambió. Un accidente automovilístico, mi hermano en el hospital y una culpa tan pesada que he cargado todos y cada uno de los días desde entonces, hasta que descubrí la verdad que me habían estado ocultando todo este tiempo. Esto es lo que necesitan entender. He pasado la mitad de mi vida creyendo que destruye el futuro de mi hermano. He pagado por ello de todas las formas posibles, emocionalmente, financieramente y en la silenciosa vergüenza que te persigue en cada reunión familiar. Mi madre se aseguró de que nunca lo olvidara. El silencio de mi padre lo confirmaba. Y las lesiones de mi hermano eran la evidencia con la que no podía discutir. Pero 3 semanas antes de su boda, cuando mi madre me exigió esos $50,000 como lo mínimo que podía hacer, algo dentro de mí finalmente se rompió. No de la manera que podrían pensar, no con ira o rebelión. Se abrió, y en esa apertura comencé a hacer preguntas que debía haber hecho hace 15 años. Lo que encontré lo cambió todo. Así que déjenme llevarlos de vuelta a donde realmente comenzó esto. No al accidente, sino a 3 semanas antes de la boda, cuando mi madre llamó e hizo una demanda que finalmente me obligaría a dejar de huir del pasado y enfrentarlo de cara. La llamada llegó un martes por la noche mientras yo revisaba contratos en mi apartamento. El nombre de mamá iluminó mi teléfono y dudé antes de contestar. Nuestras conversaciones siempre seguían el mismo guión, cortesías superficiales enmascarando resentimientos profundos. Paula, su voz era cortante, profesional. Necesitamos hablar de la boda de Javier. Por supuesto, dije, dejando mi bolígrafo. Tengo muchas ganas de ir. ¿Cuándo me necesitan allí? La boda va a ser cara, me interrumpió. Tu padre y yo estamos haciendo todo lo que podemos, pero Javier merece algo especial después de todo lo que ha pasado. Ahí estaba, el peso familiar instalándose en mis hombros. Mamá, ya envié un regalo generoso y estoy pagando mi propio viaje. $50,000? Parpadeé. ¿Qué? Necesitamos que contribuyas con $50,000 para los gastos de la boda. Su tono era totalmente casual, como si me hubiera pedido que comprara leche. Es lo menos que puedes hacer, Paula. Le quitaste mucho. Su beca, su salud, su confianza, 2 años de fisioterapia por tu descuido. Se me hizo un nudo en la garganta. Mamá, he ayudado financieramente a la familia durante años. El pago inicial para la refinanciación de tu hipoteca, la cirugía de papá. Nunca he. Esa era tu obligación, no generosidad. Sus palabras eran de hielo. Esto es diferente. Esto se trata de Javier. Se trata de hacer las cosas bien. No tengo esa cantidad de dinero por ahí guardada, dije, lo cual no era del todo cierto, pero la cantidad era abrumadora. Eres abogada en Boston. No finjas que no puedes pagarlo. Hizo una pausa. $50,000, Paula, o no te molestes en venir a la boda. La línea se cortó. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, sintiéndome de 17 años otra vez, pequeña, culpable y completamente impotente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre resonaban en la oscuridad, arrastrándome de vuelta a la noche que había definido toda mi vida adulta. Yo tenía 17 años, estaba en el último año de preparatoria con calificaciones perfectas y las cartas de aceptación de la universidad acumulándose. Javier tenía 12, era pura energía y entusiasmo, vivía para su equipo de fútbol. Esa noche de octubre, lo había recogido de la práctica. Mamá y papá estaban en una cena. Estaba lloviendo,
Ese tipo de aguacero constante que convierte las calles en espejos. ¿Podemos ir por hamburguesas? Preguntó Javier, rebotando en el asiento del pasajero, todavía con sus tenis llenos de lodo. Mamá dijo que fuéramos directo a casa, respondí, pero estaba sonriendo. Tal vez la próxima vez. La carretera que bajaba por la colina de San Miguel era empinada y sinuosa. La había conducido 100 veces. Iba al límite de velocidad, con las manos a las 10 y a las 2, como me enseñó papá. Entonces, a mitad de la bajada, pisé el pedal del freno. No pasó nada. Presioné más fuerte. El pedal se fue directo al fondo. El auto seguía acelerando por la pendiente mojada. Paula, la voz de Javier era un susurro. «¿Está bien?» «Está bien», dije, pero el pánico me subía por la garganta. Bombeé los frenos. Nada. Tiré del freno de mano. El auto derrapó y perdí el control por completo. El poste de luz salió de la nada. El impacto nos arrojó hacia adelante. Las bolsas de aire explotaron. Javier gritó, y luego hubo silencio, excepto por el siseo del radiador y la lluvia golpeando el techo. Javier estaba consciente pero llorando, su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural. Yo tenía un corte en la frente y la sangre me corría por los ojos. Llegó la policía, la ambulancia, las luces del hospital, mis padres llegando, el rostro de mi madre blanco de terror. Recuerdo a un oficial de policía diciendo algo sobre una falla mecánica, pero yo estaba en shock, apenas procesando las palabras. Lo que recuerdo más claramente fue a mi madre en el pasillo del hospital, sin mirarme, diciéndole a mi padre, iba demasiado rápido. No estaba prestando atención. Y yo le creí. Ese fin de semana, conduje a la casa de mis padres en Connecticut. Mamá había insistido en una reunión familiar para discutir los detalles de la boda. Llegué el sábado por la mañana con un nudo en el estómago y una caja de pasteles como ofrenda de paz. Javier y su prometida, Mariana, ya estaban allí sentados en la mesa del comedor, rodeados de revistas de bodas y muestras de tela. Javier levantó la vista y sonrió, genuino, cálido. «Hola, hermanita». Lo abracé, aliviada. «Felicidades de nuevo, Mariana. Todo se ve hermoso». Mariana, menuda y de ojos amables, me apretó la mano. «Estamos muy felices de que estés aquí». Mamá entró desde la cocina, con papá detrás de ella. «Paula, qué bueno. Llegas a tiempo. Siéntate». Hablamos de trivialidades sobre el lugar, el menú, las flores. Luego, mamá dejó su taza de café con un tintineo deliberado. «Paula, ¿has pensado en lo que hablamos?» Se me oprimió el pecho. «Mamá, ¿podemos hablar de esto en privado?» «No hay necesidad de privacidad». Su sonrisa era afilada. «Todos aquí saben lo que le debes a esta familia». Javier se removió incómodo. Mariana miró sus manos. Papá estudió su plato como si contuviera los secretos del universo. «Lo he estado pensando», dije con cuidado. «Pero $50.000 es». «Es lo que le debes a Javier», interrumpió mamá. «Después de lo que le hiciste, después de lo que le quitaste, su beca para la universidad estatal, 2 años de su vida en fisioterapia, el trauma». «Mamá», empezó Javier. «No, Javier, eres demasiado indulgente». Se volvió hacia mí. «Has tenido 15 años para construir tu carrera, Paula. 15 años que Javier tuvo que pasar recuperándose de tu error. Esta es tu oportunidad de arreglarlo». Miré a mi padre en silencio, rogando por apoyo. Se aclaró la garganta y desvió la mirada. En ese momento supe que estaba sola en esto. Conduje de regreso a Boston en silencio, mi mente repasando escenarios como una abogada preparándose para un juicio. Excepto que esta vez, yo era tanto la abogada defensora como la acusada. En mi apartamento esa noche, revisé mis estados de cuenta y fondos de jubilación. $50.000. Era posible. Apenas. Acabaría con la mayor parte de mi fondo de emergencia y gran parte de mis ahorros. Un año de cuidadoso presupuesto, desaparecido. Pero no se trataba realmente del dinero.
Si pagaba, estaría confirmando lo que mi madre siempre había afirmado, que les debía. Que mi éxito estaba construido sobre el sufrimiento de Javier. Que nunca sería libre de esa deuda. Porque siempre habría otra demanda, otro recordatorio, otra forma de mantenerme atada a mi culpa. Si no pagaba, mamá cumpliría su amenaza. Se lo diría a todos en la boda, familia extendida, amigos de Javier, colegas de su firma de contabilidad. Algunas de esas personas estaban conectadas con mi red profesional. La historia se esparciría. Paula Flores, la hermana egoísta que se negó a ayudar a su hermano después de arruinarle la vida. Perdería mi conexión con Javier. Nos habíamos vuelto más cercanos en los últimos años, con conversaciones cuidadosas que evitaban el campo minado del pasado. Era el único miembro de la familia al que todavía amaba sin reservas. Peor aún, estaría confirmando la narrativa de mi madre, que yo era egoísta, malagradecida, y que seguía siendo la adolescente descuidada que había lastimado a su hermano. Me senté en la mesa de mi cocina, con la laptop abierta, mirando los números. El apartamento estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el tráfico distante. Esto no se trataba de $50.000. Se trataba de control. Se trataba de mantenerme en mi lugar, eternamente culpable, eternamente pagando, eternamente sintiéndome menos. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para liberarme? 2 días después, llamé a Javier. Contestó al tercer tono, un poco sin aliento. Paula, hola, perdón. Acabo de regresar de correr. ¿Qué pasa? Caminé de un lado a otro por mi sala, con el teléfono presionado en la oreja. Javier, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Ok, su tono cambió, volviéndose cauteloso. ¿De verdad quieres que pague $50.000 por tu boda? Silencio. Luego, Paula, yo no pedí eso. Es solo que mamá. Ella cree que es justo. ¿Justo? Dejé de caminar. Javier, te va muy bien. Tienes una carrera exitosa. Te vas a casar. ¿Qué perdiste realmente? Perdí 2 años en rehabilitación, Paula, su voz era baja pero firme. Perdí mi beca para la estatal. Perdí. El seguro cubrió todas las facturas médicas. Lo comprobé. Y conseguiste una beca mejor para Northeastern 1 año después. Te graduaste con honores. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Presioné. Porque desde donde yo estoy, he pasado 15 años disculpándome por algo que pasó cuando era una niña. He ayudado a mamá y a papá financieramente más veces de las que puedo contar. Y ahora se supone que debo llevarme a la bancarrota para demostrar que lo siento. No te estás yendo a la bancarrota. Eres abogada. Eso fue lo que dijo mamá. Otro silencio. Luego Javier suspiró. Mira, no quiero discutir por esto. Mamá dice que nos debes. No conozco todos los detalles sobre dinero y seguros. Solo sé que lo que pasó esa noche cambió mi vida. También cambió la mía, dije suavemente. No quiero drama en mi boda, Paula. Solo haz lo que pide mamá, ¿sí? Por mí. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, dándome cuenta de que Javier no era mi enemigo, pero tampoco era mi aliado. Había creído en la historia familiar durante demasiado tiempo como para cuestionarla ahora. Los mensajes de texto empezaron a la mañana siguiente. Mamá, ¿ya hiciste la transferencia? Lo ignoré. Por la tarde, llegó otro. Mamá, Javier cuenta contigo. No lo decepciones de nuevo. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi teléfono vibró con el tercer mensaje. Mamá, tu padre está muy decepcionado. Esa noche, finalmente respondí. Paula, mamá, necesito más tiempo para pensar en esto. Su respuesta fue instantánea. Mamá, no hay nada que pensar. Nos lo debes. Durante la siguiente semana, los mensajes llegaban a diario, a veces 2 veces al día. No nos avergüences, Paula.
Esto es sobre la familia. ¿O es que no te importa? Faltaban 2 semanas para la cena de ensayo. Intenté razonar con ella. Paula, he ayudado a esta familia durante años. Pagué 15.000 por la cirugía de papá. Cubrí 6 meses de los pagos de su hipoteca cuando papá se quedó sin trabajo. Mamá, eso era aparte. Esto es por Javier. Por lo que le hiciste. Paula, mamá, esto no es justo. Mamá, ¿justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo después de lo que hiciste? Los mensajes eran como tortura china. Constantes, implacables, desgastándome. Empecé a temer el zumbido de mi teléfono. Cada notificación era otro peso añadido a la culpa que cargaba desde los 17 años. Una semana antes de la boda, llegó el mensaje final. Mamá, tienes hasta la cena de ensayo para arreglar esto. Después de eso, todos sabrán qué tipo de hija eres, qué tipo de hermana eres. Yo me encargaré de ello. Miré la pantalla con las manos temblorosas. Este era el ultimátum. Pagar o ser humillada públicamente frente a 50 personas. Familia, amigos, colegas de Javier, algunos de los cuales conocían a mis clientes, algunos de los cuales se movían en mis círculos profesionales. Tenía 7 días para decidir quién iba a ser. Al día siguiente, me encontré con mi mejor amiga, Sofía, en nuestra cafetería habitual en Cambridge. Sofía era trabajadora social y había escuchado todas las historias imaginables sobre disfunción familiar. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. Le conté todo. El accidente, los 15 años de culpa, la exigencia de los $50.000, las amenazas. Sofía escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de su latte. Cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento. Paula, esto es abuso financiero, dijo finalmente. Y chantaje emocional. Parpadeé. Esa es una palabra fuerte. Es la palabra exacta. Se inclinó hacia adelante. Tu madre está usando la culpa y la humillación pública para extorsionarte y sacarte dinero. Eso no es un desacuerdo familiar. Es abuso. Pero ¿y si me equivoco? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerla. ¿Y si de verdad arruiné la vida de Javier? ¿Lo hiciste? La mirada de Sofía era firme. ¿O te lo dijeron tantas veces que te lo creíste? Abrí la boca para responder, pero luego la cerré. No sabía qué contestar. Paula, quiero que hagas algo por mí. Sofía sacó su teléfono. Quiero que consigas el reporte policial de ese accidente. El reporte oficial real, no lo que te dijeron tus padres, no lo que recuerdas a través de la lente del trauma. Los hechos. Fue hace 15 años. Los reportes policiales son registros públicos. Puedes solicitar una copia. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Consigue los hechos, luego decide. Pero deja de cargar con la culpa por algo que tal vez no hiciste. Conduje a casa con las palabras de Sofía resonando en mi cabeza. Los hechos. ¿Cuándo fue la última vez que había mirado los hechos reales en lugar de la historia que me habían contado? Esa noche, busqué en Google la oficina de registros del condado. Abrían hasta las 4 en días de semana. Tenía 5 días hasta la cena de ensayo. La oficina de registros era un edificio cuadrado de ladrillos a 20 minutos de la casa de mis padres. Tomé medio día libre en el trabajo, diciéndole a mi asistente que tenía un asunto personal que atender. La oficinista detrás del mostrador parecía aburrida. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito una copia de un reporte policial de hace 15 años. Octubre de 2010. Accidente de un solo vehículo en la carretera de la colina de San Miguel. Escribió lentamente en su computadora. Nombre, Paula Flores. Yo era la conductora. Más tecleos. El reloj en la pared hacía tic-tac. Mi corazón latía con fuerza. ¿Lo encontré? Serán $15 por la copia. Me temblaban las manos mientras le entregaba mi tarjeta de crédito. Desapareció en una habitación trasera. 5 minutos parecieron una hora.
Cuando regresó, me entregó un sobremanila. Que tenga un buen día. Caminé hacia mi auto en piloto automático, sintiendo que el sobre me quemaba las manos. Me senté en el asiento del conductor, mirándolo. Aquí estaba. La verdad que había tenido demasiado miedo de buscar. Los hechos que Sofía dijo que necesitaba. Casi arranco el auto y me voy sin abrirlo. En su lugar, rompí el sello. El reporte tenía 3 páginas mecanografiadas en papel membretado oficial. Me salté la información básica, fecha, hora, ubicación, condiciones climáticas, hasta que encontré la sección etiquetada como causa del accidente. Las palabras se volvieron borrosas, luego se enfocaron. Causa del accidente, falla de los frenos debido a un defecto de fabricación en el ensamblaje de la línea de frenos. La inspección del vehículo reveló una pérdida total del líquido de frenos debido a una conexión defectuosa. Conductora no culpable. No se emitió citación. Vehículo remolcado como evidencia para posible caso de responsabilidad del fabricante. Lo leí de nuevo, y luego una tercera vez. No culpable. Defecto de fabricación. No se emitió citación. 15 años. 15 años de culpa, de disculparme. De creer que destruí la vida de mi hermano. Y nunca fue mi culpa. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron los papeles. Se esparcieron por el asiento del pasajero. Evidencia de una verdad que mis padres nunca me habían contado. La pregunta era, ¿lo sabían ellos? Conduje directo a la casa de mis padres. El auto de mamá no estaba en la entrada. Debía estar en su club de lectura. La camioneta de papá estaba estacionada en el garaje. Lo encontré en su taller lijando un trozo de madera para uno de sus proyectos de carpintería. Levantó la vista cuando entré, con la sorpresa cruzando su rostro. Paula, creí que estabas en Boston. Levanté el reporte policial. ¿Sabías sobre esto? Dejó el papel de lija. Su rostro palideció. Paula, ¿qué? ¿Lo sabías? Mi voz se quebró. ¿Sabías que no fue mi culpa? No pudo mirarme a los ojos. Fue complicado. Esa no es una respuesta. La compañía de seguros. Se frotó la cara. Si hubieran sabido que era un defecto de fabricación, habrían investigado al concesionario. El primo de tu madre nos vendió ese auto. Habría sido una demanda, un desastre, drama familiar. Lo miré fijamente. Así que... me dejaste creer que arruiné la vida de Javier durante 15 años. Pensamos que era más fácil así. Eras joven. Seguirías adelante. ¿Seguir adelante? Solté una carcajada, un sonido áspero. Papá, he pasado toda mi vida adulta intentando compensar algo que no hice. Elegí mi carrera basándome en ganar suficiente dinero para ayudar a esta familia. Les he enviado miles de dólares. Me he disculpado en cada reunión familiar. Y tú lo sabías. Lo supiste todo el tiempo. Tu madre necesitaba a alguien a quien culpar, su voz era apenas un susurro. Javier estaba lastimado. Ella estaba asustada. Necesitaba que todo tuviera sentido. ¿Así que me sacrificaste a mí para que ella se sintiera mejor? Finalmente me miró y vi algo que nunca había visto antes. Vergüenza. Lo siento, Paula, pero por favor no menciones esto ahora. No en la boda de Javier. Destruirá a tu madre. Doblé el reporte cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Yo no soy la que destruyó nada, papá. Esa noche, recordé a Diego Benítez. Había sido nuestro abogado familiar durante 20 años. Manejaba testamentos, transferencias de propiedad, asuntos legales menores. Me conocía desde que era una adolescente, y según la invitación de boda, estaría en la cena de ensayo. Llamé a su oficina a la mañana siguiente. Paula Flores. Su voz fue cálida cuando contestó. No he sabido de ti en años. ¿Cómo te trata el mundo del derecho corporativo? Todo bien, Diego. Escucha, necesito hablar contigo sobre algo.
Es personal, un asunto familiar. Su tono cambió. Por supuesto, tengo un espacio esta tarde a las 3. Su oficina estaba en un edificio de piedra rojiza renovado, lleno de libros de leyes y diplomas enmarcados. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. ¿Qué está pasando? Le conté la historia, el accidente, los años de culpa, la exigencia de los $50.000 por parte de mi madre, y finalmente, el reporte policial que acababa de descubrir. Lo deslicé sobre su escritorio. Diego lo leyó con atención, su expresión volviéndose más seria con cada línea. Cuando terminó, lo dejó sobre el escritorio y me miró. Esto es muy claro. No tuviste la culpa. Y si tus padres sabían esto y aún así te exigieron dinero basándose en falsos pretextos, eso es coerción financiera. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, no les debes nada. Ni moral, ni financieramente. Este reporte te exonera por completo. Hizo una pausa. Pero asumo que no estás aquí para pedir consejo legal. Estás aquí porque intentas decidir qué hacer en la boda. Asentí. Estaré en la cena de ensayo, dijo en voz baja. Si necesitas a alguien que verifique este documento, alguien con autoridad legal para confirmar su autenticidad, cuenta conmigo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Gracias, Diego. La verdad está de tu lado, Paula. No dejes que nadie te haga sentir culpable por defenderte. La cena de ensayo se llevó a cabo en Riverside Manor, un elegante restaurante con vista al río. 50 invitados llenaban el comedor privado, amigos de la Universidad de Javier, familia extendida de Mariana, tíos y tías que no había visto en años, y un puñado de colegas de Javier de la firma de contabilidad donde trabajaba. Llegué exactamente a tiempo, usando un sencillo vestido azul marino y llevando un pequeño bolso de cuero. Dentro de ese bolso estaba el reporte policial, doblado cuidadosamente en un sobremanila. La sala zumbaba con conversaciones y risas. Manteles blancos, velas parpadeantes, el tintineo de copas de vino. Una celebración. Javier me vio primero. Cruzó la habitación, guapo en su traje, y me dio un abrazo. ¿Viniste? Por supuesto que vine. Soy tu hermana. Mariana se unió a nosotros, radiante en un vestido color crema. Paula, me alegra tanto que estés aquí. Te ves hermosa. Hablamos un poco sobre la ceremonia de mañana, el pronóstico del clima, los planes de la luna de miel en Costa Rica. Una conversación normal y segura, como si no hubiera una bomba de tiempo en mi bolso. Mamá desfiló por la habitación como una reina saludando a sus súbditos. Llevaba seda color borgoña y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuando me vio, la sonrisa se congeló. Paula, estás aquí. No me perdería la boda de Javier. Ya veremos eso. Pasó por mi lado para saludar a otros invitados. Papá estaba cerca de la barra, tomando un vaso de whisky. Captó mi mirada y apartó la vista rápidamente. Encontré mi asiento asignado, la mesa 6, cerca del fondo. No estaba con la familia, una declaración de intenciones en sí misma. Diego Benítez estaba sentado en la mesa 4. Me dio un pequeño asentimiento de reconocimiento. Puse mi bolso en la silla junto a mí, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. La gente reía y brindaba. Ninguno de ellos sabía que, en la próxima hora, todo cambiaría. Se sirvió la cena. Salmón, verduras asadas, la conversación fluyendo con facilidad. Apenas probé la comida. Mi atención estaba fija en mamá, quien circulaba por las mesas interpretando a la anfitriona perfecta. Después del postre, se movió al frente de la sala y tomó el micrófono. Las conversaciones se acallaron. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí para celebrar a Javier y Mariana. Su voz era suave, ensayada. Estamos muy agradecidos de tenerlos a todos aquí mientras nos unimos como familia. Se lanzó a dar un discurso sobre Javier, su infancia, su determinación, su éxito a pesar de los obstáculos. La sala escuchaba, cautivada. Muchos de ustedes saben que Javier enfrentó desafíos significativos cuando era adolescente.
Un accidente automovilístico cuando tenía solo 12 años lo dejó con graves lesiones. Perdió su oportunidad de beca. Pasó 2 años en fisioterapia. Se me revolvió el estómago. Lo estaba haciendo justo ahora. Pero Javier nunca se rindió. Trabajó duro. Perseveró. Y mírenlo ahora. Exitoso, feliz, a punto de casarse con esta maravillosa mujer. Aplausos. Javier parecía incómodo, pero sonrió. La mirada de mamá se clavó en mí. Y esta noche, quiero reconocer a alguien que ha sido parte de ese viaje. Mi hija, Paula. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sentí que se me enrojecía la cara. A Paula le ha ido muy bien, es abogada en Boston. Muy exitosa. Hizo una pausa. Y hemos estado discutiendo cómo podría querer contribuir a la boda de Javier para mostrar su apoyo a su hermano. La sala estaba en silencio ahora, con miradas de confusión entre los invitados. Paula, tú y yo hablamos sobre una contribución financiera para ayudar con los gastos de la boda. ¿Has hecho esa transferencia? Mis manos agarraron el borde de la mesa. Aquí estaba, la ejecución pública. Todos me miraban fijamente, esperando mi respuesta. Me puse de pie lentamente, mi silla raspando contra el suelo. El sonido hizo eco en la silenciosa habitación. Mamá, creo que esta conversación debería ser en privado. No, Paula. Su sonrisa era de acero. Todos aquí son familia. Merecen saberlo. Mi voz se mantuvo tranquila, profesional. La voz que usaba en las salas de juntas. He apoyado a esta familia durante años. Pagué la cirugía de papá cuando el seguro no lo cubrió. Ayudé con los pagos de la hipoteca. He estado ahí para Javier. Esa era tu obligación, dijo ella suavemente. Esto es diferente. Esto se trata de hacer las cosas bien. No te debo $50,000. Gritos ahogados ondearon por la habitación. Los susurros comenzaron de inmediato. Vi a la madre de Mariana inclinarse hacia su esposo, murmurando. El rostro de Javier se había puesto rojo. La expresión de mamá se endureció. Después de lo que le hiciste a Javier, ¿no crees que le debes algo? ¿Lo que yo hice? Tomé aire. Mamá, hablemos de lo que realmente pasó. Todos saben lo que pasó. Su voz se elevó un poco. Fuiste descuidada. Ibas demasiado rápido. Lastimaste a tu hermano. Él perdió todo por tu imprudencia. Esa no es toda la verdad. El ambiente en la sala era eléctrico ahora. La gente había dejado de fingir que no escuchaba. Esto era mejor que cualquier reality show. Un verdadero drama familiar desarrollándose en tiempo real. ¿Qué estás sugiriendo? Los nudillos de mamá estaban blancos alrededor del micrófono. ¿Que no eres responsable? ¿Que las lesiones de Javier no fueron tu culpa? Estoy sugiriendo que hay más en la historia que lo que le has estado diciendo a la gente durante 15 años. Javier se puso de pie. Paula, por favor. Pero mamá lo interrumpió. Si no estás dispuesta a apoyar a tu hermano, Paula, entonces tal vez no deberías estar aquí. Tal vez no seas parte de esta familia. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Estoy diciendo que la familia significa sacrificio, y si no puedes hacer eso, entonces no eres familia. La sala contuvo el aliento. Podía sentir el peso de 50 personas observando, juzgando, tratando de descubrir quién tenía razón y quién estaba equivocada. Mamá se volvió para dirigirse a los invitados, con su voz adoptando ese tono particular que usaba cuando quería simpatía. Me disculpo por esta interrupción. Mi hija siempre ha sido difícil cuando se trata de asumir responsabilidades. Mamá, eso no es justo. ¿Justo? Se giró hacia mí de nuevo. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Tu hermano pasó 2 años aprendiendo a caminar correctamente de nuevo. 2 años de su infancia desaparecidos. Y tú has pasado 15 años construyendo una carrera, viviendo en un lindo apartamento, viajando. Has tenido todo lo que él perdió.
Eso no es cierto, dije en voz baja. Javier tiene una gran carrera. Es feliz. Es exitoso. Porque tuvo que esforzarse el doble para superar lo que le hiciste. Su voz se quebró con emoción. Real o actuada, ya no podía distinguirlo. Y ahora, cuando finalmente está teniendo su momento, ni siquiera puedes hacer esta única cosa por él. Javier se levantó de nuevo, con la voz tensa. Mamá, por favor, no hagamos esto ahora. No, Javier, has sido demasiado amable con ella también. Miró de nuevo a la multitud. Mi hija se ha negado a ayudar a su hermano después de todo lo que él ha pasado por su culpa. Ella tiene el dinero. Simplemente no le importa lo suficiente como para hacer lo correcto. Lo vi entonces, el cambio en los rostros de algunas personas. Decepción, juicio. Mi tía Margarita negó con la cabeza con tristeza. Uno de los padrinos de Javier le susurró algo a su acompañante. Mamá sostenía el micrófono como un arma. Entonces, Paula, ¿qué será? ¿Eres familia o no lo eres? Este era el momento. El punto de no retorno. Busqué en mi bolso. Sé que esto es mucho para asimilar. También lo fue para mí. Si están sintiendo la misma sorpresa e indignación que yo sentí en ese momento, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse. Quiero saber qué piensan. ¿Alguna vez han descubierto un secreto familiar que lo cambió todo? Dejen su historia en los comentarios a continuación. Y quédense conmigo, porque lo que sucedió después en esa cena de ensayo fue algo que nunca podría haber imaginado. Ahora, volvamos a lo que pasó cuando metí la mano en mi bolso. Abrí mi bolso y saqué el sobre Manila. Mis manos estaban firmes ahora. Es gracioso cómo se siente la claridad una vez que dejas de huir de la verdad. Soy familia, mamá, pero ya no seré manipulada. Saqué el reporte policial y lo sostuve en alto para que la sala pudiera ver el membrete oficial. Este es el reporte policial del accidente de hace 15 años. El reporte oficial que vi por primera vez la semana pasada. El rostro de mamá palideció. Paula, este no es el momento. Este es exactamente el momento. Abrí el reporte y leí en voz alta. Mi voz era clara y profesional. Causa del accidente, falla de los frenos debido a un defecto de fabricación en el ensamblaje de la línea de frenos. Conductora no culpable. No se emitió citación. Silencio total. Ningún tenedor tintineó. Ninguna silla se movió. No fui descuidada, continué. No fui imprudente. No iba a exceso de velocidad. El auto tenía una línea de frenos defectuosa. Los frenos fallaron por completo. Tenía 17 años e hice todo lo que pude para evitar ese choque. Miré alrededor de la habitación, encontrándome con varias miradas. Nunca tuve la culpa. La policía lo sabía. La compañía de seguros lo sabía. Y he pasado 15 años creyendo que destruí la vida de mi hermano cuando nunca, jamás, fue mi culpa. El rostro de Javier estaba congelado en estado de shock. Mariana se había tapado la boca con la mano. Mamá intentó recuperarse. Paula, estás sacando esto de contexto. No hay contexto que cambie estos hechos. Sostuve el reporte de nuevo. Este es un documento policial oficial. Es un asunto de registro público. Cualquiera en esta sala puede solicitar una copia y verificar cada palabra. Me volví para enfrentarla directamente. Lo sabías, ¿verdad, mamá? Sabías que no fue mi culpa, y me dejaste cargar con esa culpa de todos modos. Diego Benítez se levantó de su mesa. ¿Puedo ver eso, Paula? Me acerqué y le entregué el reporte. La sala observó mientras lo examinaba, sus ojos de abogado escaneando cada línea. Asintió lentamente. Este es un reporte policial oficial de la Policía Estatal. Su voz tenía la autoridad de 30 años ejerciendo el derecho. Es claro e inequívoco. El accidente fue causado por un defecto mecánico en el sistema de frenos del vehículo. El oficial investigador determinó que la conductora, Paula, no tuvo la culpa. No se emitió ninguna citación.
Miró a mis padres. Elena, Ricardo, ¿ambos sabían de esto? Papá miraba fijamente su plato. La boca de mamá se abrió y luego se cerró. Esto es un asunto familiar, Diego, dijo finalmente mamá, con la voz tensa. No es asunto tuyo. En realidad, Elena, sí es asunto mío. El tono de Diego era firme, pero no antipático. Soy el abogado de su familia. Y si han estado exigiéndole dinero a Paula basándose en información falsa, información que sabían que era falsa, eso no es un desacuerdo familiar. Eso es coerción. Más susurros. Vi a varias personas sacando sus teléfonos, probablemente buscando en Google si lo que Diego había dicho era cierto. Mi tío Tomás, el hermano de papá, se puso de pie. Elena, ¿es esto cierto? ¿Sabías que Paula no tuvo la culpa? Era complicado, dijo mamá. Pero su voz había perdido su seguridad. El seguro. El concesionario era familia. No queríamos. ¿Así que dejaste que tu hija creyera que era responsable? La voz de Tomás era de incredulidad. ¿Durante 15 años? Hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia, dijo papá en voz baja, hablando finalmente. Intentábamos proteger. ¿Proteger a quién? Pregunté. Porque a mí no. La sala estalló en conversaciones. Algunos estaban enojados, otros confundidos, algunos miraban a mis padres con una decepción que nunca antes había visto. Javier estaba sentado, paralizado, mirando la mesa frente a él. De pronto, Javier se puso de pie abruptamente, su silla raspando hacia atrás. Su rostro estaba enrojecido, le temblaban las manos. Paula, su voz se quebró. ¿Esto es verdad? Asentí, y las lágrimas amenazaron por primera vez. Me acabo de enterar la semana pasada. Nunca lo supe, Javier. Pensé que era mi culpa. He pensado eso durante 15 años. Se volvió hacia mamá y vi que algo se rompía en su expresión. Mamá, ¿lo sabías? Javier, cariño, fue complicado. La situación del seguro. ¿Lo sabías? Cada palabra fue deliberada, dura. El silencio de mamá fue respuesta suficiente. Dios mío. Javier se llevó la mano a la frente. Dejaste que ella pensara. Todo este tiempo dejaste que Paula pensara que me había arruinado la vida. Estabas lastimado, dijo mamá, con voz desesperada ahora. Necesitaba la verdad, la voz de Javier se elevó, algo que rara vez había escuchado. Necesitaba a mi hermana, y nos quitaste eso a ambos. Cruzó la habitación hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Paula, lo siento mucho. No lo sabía. Te juro por Dios que no lo sabía. Sé que no. Mi voz era apenas un susurro. Todos esos años. Todas esas veces que mamá lo mencionó, te hizo sentir culpable. Negó con la cabeza. Nunca pedí eso. Nunca quise eso. Mariana apareció a su lado, con la mano en el brazo de él. Me miró con algo parecido al horror. Paula, no tenía idea. Nadie me dijo nada de esto. Está bien, dijo, aunque nada se sentía bien. Javier miró de nuevo a nuestra madre. Nunca quise su dinero, mamá. Nunca pedí nada de esto. Tú hiciste esto. Tú creaste todo esto. Mamá se quedó rígida, su rostro era una máscara, pero podía ver las grietas formándose a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Pueden imaginar cargar con esa culpa durante 15 años solo para descubrir que nunca les correspondió llevarla? Si esta historia les está llegando al corazón, por favor denle me gusta a este vídeo y suscríbanse. Realmente me ayuda a compartir más historias como esta. Y díganme, ¿habrían confrontado a su familia públicamente o lo habrían manejado en privado? Siento mucha curiosidad por su perspectiva. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Ahora, déjenme contarles qué pasó después. Me volví hacia mi madre. La sala aún zumbaba, pero necesitaba decir esto por mí. Mamá,
te amo, pero ya no dejaré que me controles con la culpa. Sus ojos brillaron. Paula, estás siendo dramática. No, estoy siendo honesta. Mi voz era tranquila, firme. He pasado 15 años intentando ganarme tu perdón por algo que no hice. Te he enviado dinero. Me he disculpado en cada día festivo. He tomado las decisiones de mi carrera basándome en poder mantener a esta familia. Eso termina esta noche. ¿Vas a tirar a tu familia a la basura por esto? Su voz vacilaba entre la ira y la desesperación. No estoy tirando nada. Estoy estableciendo límites. Miré alrededor de la habitación, y luego volví a mirarla. Sabías la verdad, mamá. Papá sabía la verdad. Y elegiste dejarme sufrir porque era más fácil que lidiar con la situación real. Estábamos protegiendo a la familia, dijo papá en voz baja. El primo de tu madre, el concesionario. Estaban protegiendo su reputación, corregí. A mis expensas. Tomé aire. No te pagaré $50.000. No te pagaré nada porque no te debo nada. Nunca lo hice. Me volví hacia Javier. Pero estaré aquí para ti. Estaré aquí para mi familia, bajo mis propios términos, con límites. Javier asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que estés en mi boda, Paula. Como mi hermana, no como alguien que me debe algo. Solo mi hermana. Entonces allí estaré. Le sonreí, la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. Felicidades, Javier. Estoy feliz por ti. Mariana dio un paso adelante y me abrazó. Gracias por ser honesta, y gracias por estar aquí para Javier. Miré a mi madre una vez más. No me estoy alejando de esta familia, pero me estoy alejando de la culpa que has usado para controlarme. Mamá se quedó congelada, con el micrófono aún en la mano. Su rostro había pasado de pálido a enrojecido, su compostura cuidadosamente construida desmoronándose. Estás haciendo una escena, dijo, pero su voz carecía de convicción. Tú hiciste la escena, Elena. Fue mi tío Tomás de nuevo. Se levantó, con expresión dura. Tú trajiste esto a colación públicamente. Intentaste humillar a Paula frente a todos nosotros. Y ahora sabemos la verdad. Otras personas empezaron a levantarse. Mi tía Margarita se acercó a mi mesa, poniendo su mano en mi hombro. Cariño, lo siento mucho. Nunca lo supe. Una de las tías de Mariana se acercó a mamá. Elena, creo que le debes una disculpa a tu hija. Esto no es asunto tuyo, espetó mamá. Tú lo hiciste asunto de todos cuando lo mencionaste aquí, respondió la mujer con frialdad. Papá finalmente se levantó, dejando su vaso de whisky. Elena, tienen razón. Nos equivocamos. Debimos decirle la verdad a Paula. Mamá se giró hacia él. No te atrevas a volverte contra mí ahora. No me estoy volviendo contra ti. Su voz sonaba cansada. Pero nos equivocamos. Y Paula merece algo mejor de lo que le hemos dado. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre sin palabras. Miró alrededor de la habitación a los rostros de desaprobación, los susurros, el juicio que había intentado dirigir hacia mí ahora reflejándose en ella. Sin decir otra palabra, dejó el micrófono y salió del comedor. La puerta se cerró tras ella. Papá me miró, con los ojos enrojecidos. Lo siento, Paula. Debí haberte defendido hace mucho tiempo. Asentí, sin confiar en mi voz. La sala volvió poco a poco a la vida. Las conversaciones se reanudaron más bajo ahora, pero la energía había cambiado. La verdad había salido a la luz, y no había forma de ocultarla de nuevo. Durante la siguiente hora, la gente se me acercó en oleadas. Algunos apenas los conocía. A otros no los había visto desde que era adolescente. Mi tía Silvia, la hermana de mamá, me abrazó con fuerza. Nunca supe la historia completa. Siento mucho que hayas pasado por esto sola. Está bien, dijo, aunque no lo estaba. No realmente. No está bien. Se apartó,
con los ojos feroces. Tu madre no tenía derecho a hacerte eso. Ninguno. Uno de los padrinos de Javier, un tipo llamado Marcos que había conocido una vez antes, negó con la cabeza. Eso requirió agallas. Ponerte de pie así. Te respeto. La madre de Mariana, una mujer elegante de unos 60 años, tomó mis manos. Quiero que sepas que eres bienvenida en nuestra familia. Lo que hizo tu madre estuvo mal. No te merecías eso. Las palabras seguían llegando. Apoyo que nunca había esperado. Validación que nunca había recibido. Diego Benítez me encontró cerca del bar. Manejaste eso con una gracia notable, Paula. Estoy orgulloso de ti. Casi no lo hago, admití. Casi le pago y me quedo callada. Pero no lo hiciste. Elegiste la verdad. Esa nunca es la opción fácil, pero siempre es la correcta. Papá se acercó vacilante. Paula, ¿podemos hablar mañana? Tal vez. Tal vez, dije. Necesito un tiempo, papá. Él asintió, comprensivo. Esperaré el tiempo que necesites. Javier me encontró cuando la gente ya empezaba a irse. Me dio otro abrazo. Este fue más largo, más apretado. Te amo, Paula, y lo siento por todo. Yo también te amo. Me aferré a mi hermano menor, la persona a la que había creído lastimar durante 15 años, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Por primera vez en 15 años, sentí que podía respirar. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente era libre. La boda se llevó a cabo al día siguiente, tal como estaba planeado. Casi no voy. Me senté en mi habitación de hotel esa mañana mirando mi vestido. No era parte del cortejo nupcial, pero había comprado algo lindo y me preguntaba si mi presencia empeoraría las cosas. Javier llamó a las 9 de la mañana. Por favor, ven. Por favor, te necesito allí. Así que fui. La ceremonia fue en una pequeña capilla rodeada de jardines. Los mismos invitados de la noche anterior llenaban las bancas, pero la energía era diferente, más tranquila, más genuina de alguna manera. Mamá estaba allí sentada en la primera fila con papá. Llevaba un vestido lavanda y una expresión cuidadosamente neutral. Cuando entré, apartó la mirada. Papá captó mis ojos y asintió levemente. No era una disculpa, pero sí un reconocimiento. Me senté cerca de la parte de atrás junto a mi tía Silvia. Cuando Javier y Mariana intercambiaron votos, lloré, no de tristeza, sino de alivio. Mi hermano era feliz. Estaba entero, y yo no lo había destruido. En la recepción, Javier se aseguró de pasar tiempo conmigo. Me presentó a sus amigos, no como la hermana que tuvo el accidente, sino simplemente como su hermana Paula. Es abogada en Boston. Sin calificativos, sin culpa, solo familia. Mariana bailó conmigo durante la parte de baile libre. Gracias por venir y gracias por lo de ayer. Sé que fue difícil. Tenía que pasar, dije. Javier me dijo que quiere reconstruir su relación contigo. Reconstruirla de verdad. Sin más culpa. Sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo. Me gustaría eso. Mamá mantuvo su distancia todo el día. Algunas veces la sorprendí mirándome, con expresión indescifrable, pero no se acercó y yo no la busqué. Algunos puentes tardan más en reconstruirse que otros. Algunos tal vez nunca se reconstruyan en absoluto. Y estaba aprendiendo a estar bien con eso. En las semanas posteriores a la boda, escuché cosas a través de los rumores familiares. Tía Silvia me llamó. El tío Tomás me envió un mensaje. Incluso algunos de los familiares de Mariana se pusieron en contacto. Mamá la estaba pasando mal. Varios miembros de la familia se habían distanciado de ella. La tía Silvia dejó de llamarla para sus citas semanales de café. El tío Tomás le dijo a papá que estaba decepcionado por cómo mamá había manejado las cosas. Algunos de los primos estaban haciendo preguntas sobre lo que realmente había pasado hace 15 años. La imagen cuidadosamente cultivada de mi madre como la madre perfecta y matriarca de la familia se había agrietado.
La gente la veía de manera diferente ahora. Tu madre la está pasando mal, me dijo papá durante una de nuestras cuidadosas conversaciones telefónicas. Estábamos reconstruyendo nuestra relación lenta y tentativamente. No está manejando bien las consecuencias. No hice esto para lastimarla, dije. Lo sé. Pero ha perdido algo que valoraba, el control sobre la narrativa familiar. Una parte de mí sentía tristeza por ella. A pesar de todo, seguía siendo mi madre. Pero también sabía que no podía sacrificar mi paz para proteger su imagen. ¿Ha dicho algo? Pregunté, refiriéndome a una disculpa. Papá se quedó callado un momento. No, ella. Ella todavía no está ahí. Tal vez nunca lo esté. No puedo esperarla más, papá. No puedo seguir poniendo mi vida en pausa esperando que cambie. Lo entiendo, y no te culpo. La verdad era que la reputación de mamá en la familia había recibido un golpe, pero no había sido marginada. La gente seguía invitándola a eventos, seguía incluyéndola en reuniones familiares. Solo la trataban con más cautela ahora, con más distancia. Tendría que vivir con las consecuencias de sus elecciones, al igual que yo había vivido con las consecuencias de las suyas durante 15 años. La diferencia era que mis consecuencias se basaban en una mentira. Las suyas se basaban en la verdad. Me había preocupado que el drama familiar afectara mi vida profesional. Algunos colegas de Javier habían estado en la cena. Algunos de mis clientes tenían conexiones con el círculo social de mis padres. Pero sucedió lo contrario. 2 semanas después de la boda, uno de mis clientes, un director ejecutivo al que había ayudado con una fusión, me llamó a su oficina. Me enteré de lo que pasó en la boda de tu hermano, dijo. Se me hundió el estómago. Me disculpo si eso da una mala imagen sobre. Levantó una mano. Te defendiste. Presentaste hechos. Manejaste una situación difícil con profesionalismo y dignidad. Se recostó en su silla. Eso requiere valentía. El tipo de valentía que quiero en mi equipo legal. Parpadeé. Gracias. Te estoy recomendando como abogada principal en la adquisición de Peterson. Es un caso grande, de alto perfil, y confío en que sabrás manejarlo. Un colega me apartó en un evento de networking. Escuché por lo que pasaste con tu familia. Siento que haya sucedido eso, pero me alegra que te hayas defendido. Demasiada gente permite que las dinámicas familiares comprometan su integridad. Incluso mi socio director comentó, Flores, sea lo que sea que esté pasando en tu vida personal, lo estás manejando bien. Tu trabajo no ha decaído. Eso es impresionante. Me di cuenta de algo importante. Defenderme a mí misma no había dañado mi reputación. En todo caso, la había fortalecido. La gente respeta los límites. Respetan a alguien que puede navegar situaciones difíciles con gracia y hechos. La verdad me había protegido de formas que no esperaba. Mi vida profesional no solo estaba intacta, era más fuerte. Había demostrado que podía manejar la presión, mantener mis principios y conservar la compostura incluso cuando todo se desmoronaba. Esas eran exactamente las cualidades que mis clientes necesitaban en una abogada. 3 meses después de la boda, me senté en mi apartamento en una tranquila mañana de domingo, con café en mano, mirando el horizonte de Boston. Había pasado gran parte de mi vida huyendo de esa noche de hace 15 años. Huyendo de la culpa, de la vergüenza, de la creencia de que había destruido algo precioso y que nunca podría arreglarlo. Pero la culpa nunca había sido mía para cargarla. Había construido toda mi identidad adulta en torno a ser la persona que le debía a todos, que tenía que demostrar su valía, que nunca podría hacer lo suficiente para compensar sus errores. Excepto que no hubo error. Hubo una falla mecánica y una familia que eligió dejarme creer que yo era responsable. La revelación no había arreglado todo por arte de magia. Todavía tenía momentos de duda. Todavía me descubría disculpándome innecesariamente. Todavía sentía ese viejo y familiar tirón hacia la culpa cuando mi teléfono sonaba con el nombre de mi madre. Pero estaba aprendiendo. Aprendiendo que establecer límites no es egoísta. Es respeto propio. Aprendiendo que el amor no debería requerir que aceptes el abuso.
Aprendiendo que la familia no significa renunciar a tu verdad para mantener la comodidad de otra persona. Pensé en todos los años que había pasado intentando ganar un amor que ya merecía. Todo el dinero que había gastado intentando comprar el perdón por algo que no hice. Todas las disculpas que había dado por el simple hecho de existir. No volvería a cometer ese error. La relación con mamá tal vez nunca sane. No se había disculpado, no había reconocido lo que hizo. Tal vez nunca lo haría. Pero ya no necesitaba su disculpa. No necesitaba su aprobación. Tenía la verdad. Tenía mi integridad. Tenía relaciones con miembros de la familia que realmente me amaban sin condiciones. Y tenía algo que no había sentido desde que tenía 17 años, paz. Javier y yo hablábamos todas las semanas ahora. Conversaciones reales, no los intercambios cuidadosos y cargados de culpa que habíamos tenido durante años. Nos veíamos a cenar una vez al mes cuando yo viajaba a Connecticut. He estado pensando mucho en el accidente, me dijo una noche comiendo hamburguesas. No recuerdo mucho de esa noche. Tenía 12 años. Estaba lastimado. Estaba asustado. Pero sí recuerdo que me sostuviste la mano en la ambulancia. ¿De verdad? Sí. Seguías diciendo, está bien. Está bien. A pesar de que estabas sangrando y llorando. ¿Me miró? Intentabas protegerme. Incluso entonces. Soy tu hermana mayor. Ese es mi trabajo. Mamá hizo que pareciera que fuiste descuidada, imprudente. Pero esa no eres tú. Esa no es quien has sido nunca. Estábamos construyendo algo nuevo, algo que no se basaba en la culpa o la obligación, sino en un afecto genuino. Papá y yo también estábamos trabajando en nuestra relación. Poco a poco. Había empezado terapia, lo cual me sorprendió. Necesito entender por qué me quedé callado tanto tiempo, explicó. ¿Por qué dejé que tu madre controlara la historia? Aprecio eso, papá. No puedo deshacer el pasado, pero quiero ser mejor para ti, para Javier, para mí mismo. Mamá se mantenía distante. Habíamos intercambiado exactamente 3 mensajes de texto desde la boda. Educados, breves, cuidadosamente neutrales. Había dejado de esperar que cambiara. Había dejado de esperar la disculpa que sabía que no llegaría. En cambio, había establecido límites claros. Asistiría a los eventos familiares. Sería civilizada, pero me iría de inmediato si intentaba manipularme o hacerme sentir culpable. Sin discusiones, sin explicaciones, solo límites. Y lo notable es que funcionó. Los había puesto a prueba una vez, haciendo un comentario sobre la lealtad familiar en Acción de Gracias. Me levanté, me despedí de todos los demás y me fui. No había vuelto a intentarlo. Así que esto es lo que quiero que sepan. Si cargan con la culpa por algo que no hicieron, no es su carga. No le deben su paz a nadie. Ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a nadie. Pasé 15 años creyendo que estaba rota. Creyendo que debía una deuda impagable, creyendo que tenía que ganar amor a través de disculpas constantes y sacrificio financiero. Y todo se basaba en una mentira. No en una mentira que yo conté, sino en una mentira que se contó sobre mí. Establecer límites no te hace egoísta. Te hace fuerte. Te hace sano. Te hace completo. Si estás en una situación donde alguien está usando la culpa para controlarte, quiero que hagas algo por mí. Consigue los hechos. Mira la evidencia. No aceptes simplemente la historia que te han contado. Especialmente si esa historia te convierte en el villano. La verdad te hará libre. No siempre será cómodo. Puede que te cueste relaciones con personas que prefieren la mentira, pero te dará algo más valioso que la aprobación, integridad. Todavía estoy sanando. Probablemente lo estaré por mucho tiempo. Las cicatrices de 15 años de falsa culpa no desaparecen de la noche a la mañana. Pero soy libre. Finalmente, y genuinamente, libre. Tengo una relación con mi hermano que se basa en el amor, no en la obligación. Tengo una carrera de la que estoy orgullosa.
Tengo límites que protegen mi paz. Y tengo la verdad. Eso vale más que $50.000. Vale más que la aprobación de mi madre. Lo vale todo. Mereces respeto, incluso de las personas que se supone que deben amarte más, especialmente de ellas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.